Bienvenido al curso de Microsoft SQL Server 2019. El día de hoy vamos a realizar el tema planificación de recursos del servidor. Tenemos el siguiente contenido del día de hoy. Primero vamos a revisar lo que serían los requisitos de hardware necesarios para poder instalar el Microsoft SQL Server 2019. Posteriormente estaremos revisando los requisitos de software para la instalación del SQL Server 2019. Posteriormente estaremos revisando lo que es contabilidad con sistema operativo, requisitos de espacio en disco, tipos de almacenamiento para los archivos de datos, lo que ya es la instalación de SQL Server en un controlador de dominio y finalmente el planear una instalación de SQL Server. Bien, primero vamos a revisar lo que son los requisitos de hardware. Los siguientes requisitos de memoria y procesador se aplican a todas las ediciones de SQL Server. Bien, como tenemos en esta parte, como visualizamos, tenemos los componentes y posteriormente estaremos revisando los requisitos de cada componente. Bien, para ello pues tenemos el primer componente, que es el disco duro. Bien, en donde el SQL Server requiere un mínimo de 6 GB de espacio disponible en disco. Bueno, este de acá puede variar. Bien, las necesidades de espacio en disco variarán según los componentes de SQL Server que instale. Bien, así también, bueno, tenemos otro componente que es la supervisión. SQL Server requiere Super VGA de 800 por 600 o un monitor de resolución mayor. Bien, hay que tener en cuenta para el lado visual. También tenemos el internet. La funcionalidad de internet necesita acceso a internet, no necesariamente de carácter gratuito, es decir, necesitamos tener ese acceso a internet debido a que va o puede pasar que al momento de instalación nos pida actualizar o descargar algunos paquetes necesarios para la instalación del SQL. Bien, también tenemos lo que es la memoria. En lo que es el componente memoria, tenemos que necesitamos un mínimo según estas versiones, ¿no? Tenemos la edición express, más o menos necesitamos ahí 512 megas de memoria. Bien, las demás ediciones serían 1 giga. Se recomienda que se use en la mayoría una memoria de 1 giga. Bien, las demás ediciones al menos 4 gigas, ¿no? Que debe aumentar a medida que el tamaño de la base de datos aumente para asegurar un rendimiento óptimo. Bien, entonces tenemos en este caso lo que es el mínimo, que más o menos estamos hablando de 1 giga, y lo recomendado es que la edición express sea de 1 giga y las demás, para trabajar con las demás ediciones, pues tener más o menos unos 4 gigas. Bien, tenemos también que la velocidad del procesador, pues mínimo, estamos necesitando un procesador x64 de 1.4 GHz. Bien, ahora se recomienda que se use uno de 2.0 GHz o superior. Bien, ahora hablando de tipo de procesador, tenemos que podemos emplear un procesador x64 AMD, ¿no? AMD Opteron, AMD Ation 64, Intel Xeon, compatible con Intel M64T, bien, u otras. Bien, entonces hay que tener en cuenta
esos requisitos de hardware. Ahora, nota, la instalación de SQL Server es posible únicamente en procesadores x64. Ya no es viable en procesadores x86. La memoria mínima necesaria para instalar el componente servidor de calidad de datos en Data Quality Service o DQS es de 2 GB de RAM, que es independiente del requisito de memoria mínima de SQL Server. Así también tenemos lo que son los requisitos de software. Los siguientes requisitos se aplican a todas las instalaciones. Bien, igual como en el anterior caso tenemos lo que es tanto el componente como el requisito. En este caso el componente, estamos hablando del sistema operativo. Bien, tenemos acá que, bueno, un requisito es que se utilice Windows 10 o una versión superior, o Windows Server 2016 o una versión superior. Hay que tener en cuenta estas versiones de Windows. Bien, ahora el Net Framework, los sistemas operativos mínimos incluyen como mínimo el .NET Framework, así que posiblemente si lo vas a tener instalado dentro del sistema operativo, y si no, va a ser necesario que también se instale. Ahora también tenemos el software de red. Los sistemas operativos admitidos para SQL Server tienen software de red integrado. Las instancias con nombre y predeterminadas de una instalación independiente admiten los siguientes protocolos de red. Tenemos aquí memoria compartida, canalizaciones con nombre y TCP o IP. Bien, ahora tenemos que los requisitos de software, tenemos aquí dentro de los requisitos de software, el programa de instalación de SQL Server instala los siguientes componentes de software que el producto necesita. Aquí también, bueno, vamos a ver SQL Server Native Client. Tenemos los archivos auxiliares del programa de instalación de SQL Server. Y bueno, aquí hay que tener en cuenta también que existen otros requisitos de hardware y software para la característica Polybase. Compatibilidad con el sistema operativo. En la tabla siguiente se muestran qué ediciones de SQL Server son compatibles con las versiones de Windows. Así es el caso que tenemos las siguientes ediciones del SQL Server. Tenemos la versión Enterprise, la versión desarrollador, la versión estándar, la versión web y la versión express. Vamos a ver la compatibilidad con los siguientes sistemas operativos. Windows Server 2022 Data Center. Vemos que todas estas versiones tienen la compatibilidad con este Windows. También tenemos el Windows Server 2022 Data Center Azure Edition. En este caso también vemos que todos tienen la compatibilidad con este sistema operativo. También tenemos el Windows Server 2022 estándar, el Windows Server 2019 Data Center, el Windows Server 2019 estándar, el Windows Server 2019 Essentials, el Windows Server 2016 Data Center, el Windows Server 2016 estándar y el Windows Server 2016 Essentials. Todos estos tienen compatibilidad con todas las versiones del SQL Server, tanto ya sea la Enterprise, desarrollador, estándar, web y express. Ahora vamos a ver algunos sistemas operativos que pueden tener solo compatibilidad con algunos. Por ejemplo, tenemos el Windows 11 IoT Enterprise. En este caso, esta versión de Windows no tiene
compatibilidad con la versión Enterprise ni Web del SQL Server. Sí tiene con la versión desarrollador, la versión estándar y la versión Express. Así también es el mismo caso del Windows 11 Enterprise y el Windows 11 Professional, y también el Windows 11 Home. Bien, hay que tener en cuenta eso, que no tiene compatibilidad con la versión tanto Enterprise como Web del SQL Server. Bien, ahora tenemos el Windows 10 IoT Enterprise, el Windows 10 Enterprise, el Windows 10 Professional, el Windows 10 Home, que todos estos tampoco tienen compatibilidad con las versiones de Enterprise y Web. Hay que tener en cuenta. Con las versiones desarrollador, estándar y Express sí presentan compatibilidad. Requisitos de espacio en disco. Durante la instalación del SQL Server, Windows Installer crea archivos temporales en la unidad del sistema. Antes de ejecutar el programa de instalación para instalar o actualizar el SQL Server, compruebe que dispone al menos de 6 GB de espacio en disco en la unidad del sistema para estos archivos. Este requisito es aplicable incluso si instala todos los componentes de SQL Server en una unidad distinta de la predeterminada. Los requisitos reales de disco duro dependen de la configuración del sistema y de las características que decide instalar. En la tabla siguiente se muestran los requisitos de espacio en disco de los componentes de SQL Server. Bien, tenemos los siguientes espacios en disco. Acá tenemos lo que son las características y el requisito de espacio en disco. Bien, entonces tenemos lo siguiente: motor de base de datos y archivos de datos de replicación, búsqueda de texto completo y Data Quality Service. Más o menos tiene un requisito de espacio en disco de 1480 megas. ¿Bien? Ahora, el motor de base de datos con RService tenemos 2744 megas de espacio en disco, más o menos como requisito. El motor de base de datos con servicio de consultas de Polybase para datos externos, tenemos acá un requisito de 4194. Bien, el análisis service y archivos de datos, más o menos tenemos 698, un requisito de 698 megas. Ahora, el reporting service, más o menos estamos hablando de 967 megas de espacio en disco. El Microsoft R Server también tenemos más o menos un requisito de 280. El reporting service o SharePoint tenemos un requisito de 1203 megas. También tenemos el complemento de reporting service add-in for SharePoint products, más o menos es un requisito de 325 megas. Bien, el cliente de calidad de datos, más o menos estamos hablando de 121 megas. La conectividad con las herramientas de cliente, estamos hablando de 328 megas. El Integration Service, pues tenemos más o menos 306 megas. Componentes de cliente, bien, bueno, excepción de los componentes de los libros en pantalla de SQL Server y las herramientas de Integration Service, tenemos más o menos 445 megas de requisito de espacio en disco. Tenemos el Master Data Service, 280 megas. Tenemos lo que son los componentes de libros en pantalla de SQL Server para ver y administrar el contenido de ayuda, son 27 megas. Y todas las características más o menos juntas hacen algo de 8030 megas. Bien. Tipos de almacenamiento para los archivos de datos.
Los tipos admitidos de almacenamiento para los archivos de datos son: tenemos el disco local. En la actualidad, SQL Server admite unidades de disco con tamaños de sector nativo estándar de 512 bytes y 4 KB. En los discos duros con tamaños de sectores mayores de 4 KB se pueden producir errores al intentar almacenar archivos de datos de SQL Server en ellos. La instalación de clusters de conmutación por error de SQL Server admite el disco local solo para instalar los archivos TempDB. Asegúrese que la ruta de acceso especificada para los archivos de datos y registro de TempDB es válida en todos los nodos del clúster. Durante la conmutación por error, si los directorios de TempDB no están disponibles en el nodo de destino de la conmutación por error, el recurso de SQL Server no podrá ponerse en línea. Hay que tener en cuenta esto. También el almacenamiento compartido. Así como teníamos el disco local, ahora también tenemos almacenamiento compartido y hay que tener en cuenta. También, por ejemplo, tenemos los espacios de almacenamiento directo S2D. Bien, y también tenemos los recursos compartidos de archivos SMB. El almacenamiento SMB no se admite para los archivos de datos de análisis service en instalaciones independientes o en clúster. En su lugar, use el almacenamiento de conexión directa, una red de área de almacenamiento o S2D. El almacenamiento SMB podría estar hospedado en un servidor de archivos Windows o en un dispositivo de almacenamiento SMB de terceros. Si se utiliza un servidor de archivos Windows, la versión de Windows File Server deberá ser 2008 o posterior. Instalación del SQL Server en un controlador de dominio. Por razones de seguridad, se recomienda que no se instale SQL Server en un controlador de dominio. SQL Server no bloqueará la instalación en un equipo que sea un controlador de dominio, pero se aplican las siguientes limitaciones. Hay que tener en cuenta estas limitaciones que podríamos tener si realizamos la instalación en un controlador de dominio. No puede ejecutar los servicios de SQL Server en un controlador de dominio bajo una cuenta de servicio local. Bien, una vez instalado en un equipo de SQL Server, no puede cambiar el equipo de un miembro de dominio a un controlador de dominio. Debe desinstalar el SQL Server antes de cambiar el equipo host a un controlador de dominio. Bien, una vez instalado en un equipo SQL Server, no puede cambiar el equipo de un controlador de dominio a un miembro de dominio. Debe desinstalar SQL Server antes de cambiar el equipo host a un miembro de dominio. Las instancias del clúster de conmutación por error de SQL Server no se admiten si los nodos de clúster son controladores de dominio. SQL Server no se admite en un controlador de dominio de solo lectura. El programa de instalación de SQL Server no puede crear grupos de seguridad ni suministrar cuentas de servicio de SQL Server en un controlador de dominio de solo lectura. En este escenario se producirá un error de instalación. Claro, hay que tener en cuenta que cuando instalamos el SQL Server crea carpetas, crea archivos, correcto, y ahora si estamos en un controlador de dominio de solo lectura, pues nos va posiblemente a arrojar un error en la instalación. Una instancia de clúster de conmutación por error de SQL Server no se admite en un entorno donde se puede acceder a un controlador de dominio de solo lectura. Ahora vamos a ver lo que sería planear una instalación de SQL Server. Para instalar SQL Server, siga estos siguientes pasos. Revise los requisitos de instalación, las comprobaciones de la configuración del sistema y las consideraciones de seguridad
para una instalación del SQL Server 2019 que sea correcta. Hay que tener en cuenta lo que ya hemos conversado anteriormente para que la instalación sea correcta. Ejecute el programa de instalación de SQL Server para instalar o actualizar a una nueva versión posterior. Antes de actualizar, revise actualizar SQL Server. Hay que tener en cuenta, ya sea en el programa de instalación de SQL Server, podemos ya sea actualizar o instalar la versión del SQL Server. Utilice las utilidades de SQL Server para configurar SQL Server. Con independencia del método de instalación, es necesario confirmar la aceptación de los términos de la licencia de software como usuario individual o en nombre de una entidad, a menos que el uso de software en su caso se rija por un acuerdo independiente, como un acuerdo de licencia por volumen de Microsoft o un acuerdo suscrito con un ISV o UOMB. Los términos de la licencia se muestran para revisarlos y aceptarlos en la interfaz de usuario del programa de instalación. Las instalaciones desatendidas, las que usen los parámetros /q o /qs, deben incluir el parámetro /I accept SQL Server license terms. Consideraciones de seguridad para una instalación de SQL Server. La seguridad es importante para todos los productos y negocios. Si aplica las siguientes prácticas recomendadas de seguridad, puede evitar muchas vulnerabilidades de seguridad. En este espacio se tratarán algunas prácticas recomendadas de seguridad que deban tenerse en cuenta al momento de instalar el SQL Server y también luego de instalar el SQL Server. Bien. En estos artículos de referencia estas características se están incluidas también directrices de seguridad para características específicas. Bien, antes de instalar SQL Server, siga estas prácticas recomendadas cuando configure el entorno del servidor. Bien, vamos a tener en cuenta mejorar la seguridad física, usar firewalls, aislar los servicios, configurar un sistema de archivos seguros, deshabilitar NetBIOS y el bloque de mensajes de servidor, instalar SQL Server en un controlador de dominio. Bien, ahora tenemos lo que es el Enhanced Physical Security. El aislamiento físico y lógico constituye la base de la seguridad de SQL Server. Bien, para mejorar la seguridad física de la instalación de SQL Server, realice las siguientes tareas. Coloque el servidor en una sala que solo sea accesible a personas autorizadas. Bien, coloque los equipos que hospedan las bases de datos en una ubicación protegida físicamente, como una sala de equipo cerrada con sistema supervisado de detección de inundaciones y de extinción o detección de incendios. Bien, instale las bases de datos en una zona segura de la intranet corporativa y no conecte sus servidores de SQL Server directamente a Internet. Bien, realice periódicamente copias de seguridad de todos los datos y manténgalas protegidas en una ubicación fuera de las instalaciones. Bien, antes de pasar al siguiente punto, acá es importante tener en cuenta, correcto, vamos a hablar acerca de cómo es que vamos a hacer este aislamiento físico y lógico, ¿no? Al momento de instalar nuestras bases de datos
en este caso nuestro servidor de SQL Server, debido a que hay que tener en cuenta que cuando trabajamos con servidores, pues tenemos que tener algunos lineamientos, ¿no? Por ejemplo, que las salas o el espacio en donde se encuentra el servidor sea un lugar accesible solo a las personas que tengan ese acceso, ¿correcto? Solo a personas autorizadas, debido a que no puede ser que cualquier persona pueda acceder al servidor. Bien, ahora también se han dado casos, por ejemplo, de que como pueden ocurrir algún desastre, ¿no? Ya sea un incendio, ya sea una inundación, algo que puede ser muy fortuito, pero hay que tener en cuenta que se puede dar estos casos y hay que estar preparados también. Es decir, los equipos en donde se hospedan todas nuestras bases de datos tienen que tener una ubicación en donde esta ubicación pues esté protegida o esté, digamos, o tenga los sistemas, ¿no? Tanto para los casos de inundaciones y también para los casos de incendios, que estén preparados ya estos espacios para al ocurrir alguno de estos eventos poder actuar bien y que, digamos, no afecte pues digamos al equipo donde se hospeda nuestra base de datos. Bien, hay que tener en cuenta eso. Ahora también la base de datos definitivamente tienen que estar en al momento de instalar, tienen que estar en una zona segura de la intranet de la intranet corporativa. Bien, no puede ser, por ejemplo, que se instale directamente en un servicio de internet, debido a que puede pues haber ahí alguna filtración, bien, o puede contaminarse, ¿no?, el equipo y pues traiga problemas, ya sea en el momento o también más adelante. Bien, hay que tener en cuenta eso. Y también sugerencia, como dice acá, continuamente se tiene que realizar copias de seguridad de todos los datos de nuestra base de datos, ¿no?, para manejarlos, mantenerlas protegidas bien en una ubicación fuera de las instalaciones. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, ocurriera algún incendio o inundación dentro de nuestra sala de servidores y, bueno, se pierden, justo se malogra, digamos, el servidor que alojaba nuestra base de datos, a la base de datos de la empresa? Entonces, hay casos, por ejemplo, en donde los servidores, pues hoy en día con las plataformas de la nube, correcto, entonces se puede guardar una base de datos en la nube. Bien, para eso, por ejemplo, están AWS, por ejemplo, ¿no?, que te permite replicar a veces tu base de datos, ¿no?, incluso hasta en tener una copia de seguridad en otra base de datos de un diferente país. Bien, por ejemplo, para el caso de los terremotos, ¿no?, podría ser interesante pues respaldar tu información quizás en otro país, de tal forma que si ocurre un desastre en el país en donde te encuentres actualmente, tu base de datos esté protegida y se esté replicando, digamos, en un servidor, vamos a poner el caso en Estados Unidos, en la India, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esos casos, sobre todo para salvaguardar cuando nuestro servidor de base de datos, ¿no?, que va a mantener prácticamente toda la información dentro de un negocio, ¿no?, dentro de una corporación. Ahora vamos a hablar acerca del uso de firewalls. Bien, los firewalls son importantes para ayudar a proteger la instalación del SQL Server, ¿no?
Los firewalls serán más efectivos si se siguen las siguientes instrucciones. Se recomienda que se instale un firewall entre servidor e internet. Habilite el firewall. Bien, si el firewall está desactivado, hay que activarlo. Si el firewall está activado, no hay que desactivarlo. Correcto. A nivel de red, divida la red en zonas de seguridad separadas por firewalls. Bloquee todo el tráfico y a continuación admita solo el necesario. En un entorno de varios niveles, utilice varios firewalls para crear subredes filtradas. Bien. Si instala el servidor en un dominio de Windows, configure firewalls internos para permitir la autenticación de Windows. Si la aplicación utiliza transacciones distribuidas, puede que tenga que configurar el firewall para permitir que el tráfico de coordinador de transacciones distribuidas de Microsoft, MSDTC o Microsoft Distributed Transaction Coordinator, fluya entre las instancias independientes de MSDTC. También tendrá que configurar el firewall para permitir que el tráfico fluya entre los administradores de recursos y MSDTC como SQL Server. Bien, acá antes de continuar, para comentarles, bueno, es importante asegurarnos que cuando vamos a hacer la instalación del SQL Server dentro de un servidor, bien, lo hagamos con un firewall que esté activado. Bien, hay que asegurarnos de habilitar el firewall. También justo lo que nos aconseja aquí pues es que dentro de la red deben crearse zonas de seguridad, ¿no?, que estén respaldadas o separadas por firewalls. Bien, ¿para qué? Para que estas zonas de seguridad pues minimicen el riesgo a que algo se infiltre a nuestro servidor de base de datos. Hoy en día hay que recordar que hay muchos casos, bien, de virus, de malware malicioso, pues que puede infectar el servidor de base de datos, bien, y que dado un cierto tiempo puede llegar a encriptar la información, a dañar los archivos, ¿no? Y eso es lo que debemos evitar. Debemos evitar que alguien no autorizado, que algún software malicioso ingrese a este servidor y que pueda ocasionar daños al servidor de base de datos que manejemos. Bien, porque pone en riesgo, está poniendo en riesgo básicamente toda la información de la compañía o de la corporación donde tú te encuentres trabajando, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que los firewalls nos van a ayudar bastante para minimizar ese riesgo. Bien, entonces como verán, estas son algunas recomendaciones. Son algunas recomendaciones que se dan al momento ya de trabajar, de instalar el SQL Server en un servidor. Bien, y hay que tenerlo en cuenta cuando nos toque también instalar en un servidor, bien, y realizar estas recomendaciones. Por eso esta sección se llama planificando la instalación del SQL. Bien, porque hay que tener en cuenta todos estos aspectos que ahorita estamos comentando para que cuando instales en un servidor te asegures que de seguir estas buenas prácticas y evites así que pueda infiltrarse algo o alguien al servidor y más posteriormente dañar la información. Bien, vamos a continuar. Tenemos los Isolate Service.
El aislamiento de servicio reduce el riesgo de que se utilice un servicio cuya seguridad se haya vulnerado para vulnerar la seguridad de otros servicios. Bien, para aislar los servicios tengan en cuenta las siguientes instrucciones. Ejecute los servicios de SQL Server por separado en distintas cuentas de Windows. Siempre que sea posible, utilice derechos de Windows independientes y bajos o cuentas de usuario local para cada servicio de SQL Server. Bien, acá, bueno, configurar un sistema de archivos, bien, seguro. Entonces, un Secure File System. Bien, si se utiliza el sistema de archivos correcto o seguro, se aumenta la seguridad. En las instalaciones de SQL Server deberían hacer lo siguiente: use el sistema de archivos NTFS o el sistema de archivos resistente RFS. Bien, NTFS y RFS son los sistemas de archivos preferidos para las instalaciones de SQL Server porque son más estables y también son recuperables que los sistemas de archivos FAT32. ¿No? Hay que tener en cuenta esta recomendación. NTFS o RFS también habilitan opciones de seguridad como las listas de control de acceso o ACL a directorios y archivos. Bien, NTFS también admite el sistema de cifrado de archivos EFS para el cifrado de archivos. Durante la instalación de SQL Server establecerá las ACL, bien, la lista de control de acceso adecuadas en las claves del registro y archivos si detecta NTFS. No se deberían cambiar estos permisos. Puede que las versiones futuras de SQL Server no admitan la instalación en equipos con sistemas de archivos FAT. Bien, nota, si utiliza EFS, los archivos de base de datos se cifrarán con la entidad de la cuenta que ejecuta SQL Server. Solo esta cuenta podrá descifrar los archivos. Si debe cambiar la cuenta que ejecuta SQL Server, primero debe descifrar los archivos en la cuenta anterior y volver a cifrarlos en la cuenta nueva. Hay que tener en cuenta esto, justamente esta recomendación, como dice aquí. Se recomienda utilizar los sistemas de archivos NTFS o RFS. Bien, evitemos utilizar dentro de nuestra instalación SQL Server el sistema de archivos FAT32. Bien, deshabilitar el NetBIOS o el servidor de bloqueo de mensajes. Bien, los servidores de la red perimetral deben tener deshabilitados todos los protocolos innecesarios, incluidos NetBIOS y bloque de mensajes del servidor o SMB. Bien, acá NetBIOS utiliza los siguientes puertos. Hay que tener en cuenta estos puertos: UDP 137, un servicio en nombre NetBIOS; UDP/138, servicio de datagrama NetBIOS; TCP/139, servicio de sesión de NetBIOS. SMB utiliza los siguientes puertos. SMB también se conoce al bloque de mensajes del servidor. Bien, el TCP/139 y el TCP/445.
Los servidores web y los servidores del sistema de nombre de dominio DNS no requieren NetBIOS o SMB. En estos servidores deshabilite los dos protocolos para reducir la amenaza de enumeración de usuarios. Bien, acá hay que tener en cuenta, bien, como indica aquí, que se recomienda, ¿no?, que los servidores de la red perimetral deben de tener deshabilitados todos los protocolos innecesarios, ¿no? ¿Para qué? Para evitar pues posibles ataques o reducir amenaza, ¿no?, de otros usuarios que puedan ingresar, ¿no? Entonces, ahora, instalación de SQL Server en un controlador de dominio. Por razones de seguridad se recomienda que no se instale el SQL Server en un controlador de dominio. SQL Server no bloqueará la instalación en un equipo que sea un controlador de dominio, pero se aplican estas limitaciones siguientes. No puede ejecutar los servicios de SQL Server en un controlador de dominio bajo una cuenta del servicio local. Una vez instalado en un equipo de SQL Server, no puede cambiar el equipo de un miembro de dominio a un controlador de dominio. Debe desinstalar SQL Server antes de cambiar el equipo host a un controlador de dominio. Una vez instalado en un equipo de SQL Server, no puede cambiar el equipo de un controlador de dominio a un miembro de dominio. Debe desinstalar primero el SQL Server antes de cambiar el equipo host a un miembro de dominio. Las instancias del clúster de conmutación por error de SQL Server no se admiten si los nodos de clúster son controladores de dominio. El programa de instalación de SQL Server no puede crear grupos de seguridad ni suministrar cuentas de servicio de SQL Server en un controlador de dominio de solo lectura. En este escenario, como ya comentamos anteriormente, se producirá un error. Durante o después de la instalación del SQL Server. Tras la instalación, puede mejorar la seguridad de la instalación de SQL Server si sigue estas prácticas recomendadas relativas a las cuentas y a los modos de autenticación. Tenemos las cuentas de servicios. Ejecute los servicios de SQL Server con los mínimos permisos posibles. Asocie los servicios de SQL Server a las cuentas de usuario local de Windows con menos privilegios o a cuentas de usuario de dominio. Tenemos así también el modo de autenticación. Bien, acá requiere la autenticación de Windows para las conexiones a SQL Server. Bien, tenemos aquí también lo que es las contraseñas seguras. Asigne una contraseña segura a la cuenta SA. De recomendación, ahí podemos usar pues una contraseña que sea larga, que tenga una combinación entre números, caracteres, números, letras, caracteres, minúsculas, mayúsculas. ¿Para qué? Para poder brindar esa seguridad. Bien. Sin embargo, recordémosla, porque sí ha pasado casos en donde a veces al momento de instalar o al momento de hacer la configuración le metemos una contraseña un poco complicada y pues al momento de loguearse la contraseña no llega a, digamos, no permite el logueo, no permite iniciar sesión. Entonces ahí hay que tener en cuenta que estas cositas, bien, para que no nos vayamos a olvidar esta contraseña. Bien, entonces
Acá tenemos también habilitar siempre la directiva de contraseñas. Comprobando el nivel y la fecha de expiración de la contraseña. Use siempre contraseñas seguras en todos los inicios de sesión de SQL Server. Bien, acá por ejemplo, si tenemos, digamos, o estamos dentro de un dominio, ¿no?, en donde pues tenemos digamos configuradas varias ya tenemos configurado, digamos, la red de usuarios, correcto, y tenemos pues ahí ciertas políticas que podemos tener dentro de esa red, de tal forma que por ejemplo se ponga una política para tener contraseñas seguras. Bien, por ejemplo que tengan, como les mencioné, bastantes caracteres, que permite una longitud más o menos interesante, que tenga caracteres, números, digamos mayúsculas, minúsculas, correcto. Entonces todo eso va a permitir también que esto de acá pues tener una contraseña segura, ¿no?, dentro de los inicios de sesión del SQL Server y a nivel general, ¿no?, de todos los usuarios también. Importante, hay que tener en cuenta que durante la instalación del SQL Server se agrega un inicio de sesión para el grupo Built-in Users. Esto permite que todos los usuarios autenticados del equipo tengan acceso a la instancia del SQL Server Express como un miembro de rol público. El inicio de sesión Built-in Users se puede quitar de manera segura para restringir el acceso al motor de base de datos a los usuarios de equipos que tienen inicios de sesión individuales o son miembros de otros grupos de Windows con inicios de sesión. Vamos a ver un poquito más acerca de esta parte de contraseñas, contraseñas seguras y el modo de autenticación. Bien, vamos acá a terminar la diapositiva y vamos a abrir. Bien, vamos a irnos acá a nuestro SQL Server Management Studio. Bien, recuerden, carpeta Microsoft SQL Server Tools 18 y vamos a abrir el Management Studio para poder dar una revisión referente a este último punto de lo que son las contraseñas y los usuarios. Vamos a esperar unos minutos que ingrese. Bien, acá vamos a ver primero los inicios de sesión, correcto, que tenemos. A ver, esperamos un momento que inicie. Bien, acaba de iniciar. Como verán, acá al momento de, luego ya de haber instalado el SQL Server, nos aparece dos tipos de sesiones, ¿no? Tanto la sesión por autenticación de Windows, como también la sesión por SQL Server. Entonces, por ejemplo, en este caso, si queremos iniciar por autenticación de Windows, simplemente vamos a darle Windows Authentication y vamos a conectarnos. Bien, se acaba de conectar. Bien, como verán. Ahora vamos a salir
y nuevamente nos vamos a intentar conectar, pero ahora ya no con con la autenticación de Windows, sino con el SQL Server Authentication. Y para eso, bueno, acá podemos iniciar sesión con nuestro SA. Bien, ahora acá vamos a ver si se ha puesto alguna contraseña. Vamos a ver, creo que no sabemos aún la contraseña del SA, así que vamos a ingresar dentro de Windows Authentication. Vamos a ir a la carpeta seguridad. Acá están los logins. Bien, acá está nuestro usuario SA. Por ejemplo, acá vamos a darle propiedades. Bien, y acá se encuentra el password. Bien, entonces vamos acá, por ejemplo, ya se ha puesto un password. Bien, en donde pues podemos aquí, como verán, ya está este usuario configurado, bien, con un password sólido. Bien, como verán, recomendación, pueden ponerle una combinación, como les dije, de caracteres, mayúsculas, minúsculas, números, caracteres especiales. Bien, la idea es tener un password SA sólido, correcto. Y también acá justamente, a ver, vamos acá a revisar. Acá también vamos a poder, por ejemplo, dar más o crear nuevos logueos, ¿no? Por ejemplo, para otros usuarios también dentro de un servidor se pueden crear, bien, se pueden crear más sesiones de usuarios. Y acá, como verán, vamos a ver acá SA, hay una parte de los roles, ¿no? Los roles que cumple cada usuario. Por ejemplo, acá tenemos el bulk admin, db creator, disadmin, process admin, public, perfil bueno, un usuario público, security admin, server admin, setup admin, sysadmin. Bien, también tenemos acá, por ejemplo, las, digamos, los estados, bien, actualmente de los logueos, es decir, por ejemplo, bueno, de las cuentas. Por ejemplo, si queremos algún usuario quitarlo, ¿no?, que esté de más o que ya haya sido dado de baja, simplemente nos vamos acá en la sección de logins, escogemos el usuario, nos vamos a status y acá le damos en disable y le damos OK. Bien, entonces con eso básicamente ya quedaría deshabilitado su usuario, porque recordemos que dentro de la organización o compañía puede haber un momento en donde pues las personas roten, ¿no? Entonces algunos usuarios se van a ir dando de baja y hay que tener en cuenta eso. También acá tenemos, ¿no?, los roles, justamente los roles que tenemos, que habíamos visto. Ahora cada rol, por ejemplo, vamos a ver, tenemos por ejemplo un sysadmin. Bien, acá tenemos un rol sysadmin y tenemos todos los usuarios que tienen ese rol, por ejemplo, ¿no? Entonces acá tenemos los diferentes roles. Acá tenemos la parte básicamente. También tenemos acá una carpeta para tema de auditoría. Bien, todo esto, pero esto ya lo vamos a ver más adelante acá en la carpeta seguridad. Recuerden, ahí podemos acá en esta carpeta pues podemos
configurar todo lo referente a los usuarios, a los roles. Podemos deshabilitar algunos usuarios y también, bueno, podemos crear nuevos usuarios, ¿no? Habilitar a nuevos usuarios para que tengan el acceso a nuestro servidor de base de datos. Bien, entonces, bueno, justo acabamos de ver este capítulo. Es bastante importante porque acá estamos haciendo una planificación de recursos, bien, de recursos que va a usar nuestro servidor. Ya hemos visto, hay que tener en cuenta, hay requisitos de hardware, tenemos requisitos de software, bien, que hay que tener en cuenta antes de instalar el SQL. Por ejemplo, ahí recordar más o menos tener un espacio, ¿no?, en disco de mínimo unas 6 gigas, correcto. También, por ejemplo, tener el sistema operativo, ¿no?, un sistema operativo que permita la instalación, correcto. También tener en cuenta pues lo que son las recomendaciones, ¿no?, que se hicieron respecto a varios aspectos, ¿no? Hay que tener en cuenta, hay que prever desde el servidor en donde vamos a instalar, en donde se va a instalar el SQL Server 2019, que esté en un ambiente seguro, que esté en un ambiente que está preparado también, que esté preparado contra incendios, contra inundaciones, que posiblemente eso son ocasiones fortuitas, pero que también se pueden dar. No hay que olvidarnos de eso, hay que estar preparados para esas eventualidades que se puedan dar, ¿no? Por ejemplo, caso de terremotos o algún evento que pueda dañar el servidor, ¿no? Tener, por ejemplo, como hemos observado, un respaldo de un servidor adicional que permita tener el backup, ¿no?, el backup de este servidor. Como les comenté, existen varias formas. Hoy en día en la nube existen varios servicios que te ofrecen esta oportunidad de poder replicar o hacer una copia de seguridad de tu base de datos, ¿no?, tenerlo en la nube, ¿no?, y también pues tenerlo respaldado. Ahora, si no se cuenta con mucho presupuesto dentro de la organización, bueno, igual es recomendable siempre tener un backup, ¿no?, configurar una copia de respaldo de la base de datos, debido a que ya sea por alguna razón puede dañarse el servidor en donde esté ejecutando tu base de datos, y pues va a ser más complicado el recuperarlo, ¿no?, debido a que actualmente, si bien es cierto, puede ser por algún tema, ya sea de algo inesperado, ¿no?, ya sea incendio, inundación. También hoy en día hay que recordar, hay estos atacantes cibernéticos, bien, que pues están esperando que digamos a nivel de la red, de tu red corporativa, haya un espacio, un hueco, por así decirlo, para poder introducirse y atacar tu servidor, ¿no?, de base de datos, y a su vez pues ya sea robarte la información o dañarla, o también puede ser que en algunos casos te pueden incluso hasta la base de datos la pueden encriptar y te piden un rescate para poder
realizar desencriptar esa información, porque definitivamente es una información muy importante para la empresa o la corporación donde trabajes. Entonces hay que tener en cuenta esos casos, bien, para salvaguardar los intereses y también toda la información de la empresa, bien, y pues tener y disminuir ese riesgo de tener una pérdida total de la información. Hoy en día se hace muy importante esta sección de querer tener en cuenta esta planificación para poder instalar correctamente nuestro SQL Server 2019 en nuestro servidor. Bien, entonces eso sería todo por esta sesión. Te estoy viendo en la siguiente. Hasta la próxima. Nos estamos viendo en una siguiente sesión. Muchas gracias.